Hola, muy buenas. El doctor Rafael Guzmán, transmitiendo una vez más desde la clínica Doctor Guzmán de la República Dominicana, Santiago, para todo el mundo y para nuestros amigos de cerca y de lejos. Siempre hemos aceptado el gran reto y el gran compromiso que significa tratar de ser un aporte a lo que es la parte más beneficiosa de la sociedad, que me ha dado tantas cosas a través de la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y yo creo que todo el que tiene un elemento importante que aportar en cuanto a lo que es la sabiduría, el conocimiento y la búsqueda de solución a muchas de las cosas que normalmente nos están afectando de manera directa o indirecta. En ese sentido, hoy damos continuidad a un sinnúmero de alteraciones metabólicas y patológicas que llevan a un grupo de enfermedades muy delicadas que son lo que dan al traste con que se produzcan otras enfermedades más peligrosas todavía. Y estamos hablando del problema que tiene que ver con lo que llamamos intolerancia a la glucosa o con la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, que bueno que la conozcamos. La diabetes es una enfermedad que se produce por eliminación de gran cantidad de líquido a través de la orina. Y es bueno diferenciar, porque también existe una diabetes que se llama diabetes insípida, que tiene que ver con un problema de aldosterona a nivel cerebral, donde las hormonas se alteran y a nivel de los túbulos contorneados distales del riñón se permite que la sal se vaya y se va mucho líquido y sale mucha agua por la orina, similar al agua que sale también cuando el azúcar está muy alta y se va mucha glucosa por la orina. Por eso el nombre de diabetes. Y déjeme decirle que esta enfermedad se conoce de la historia. Hablan que en muchos papiros incluso se hablaba, a través de los egipcios, que había una patología que la persona se quedaba seca, que se deshidrataba y que moría con una condición tan delicada que nunca pudieron conseguirle el objetivo de lo mismo. Ya en la India, en los tiempos intermedios, donde todavía comenzaba la parte colonial de la India, se descubrió que había una molécula que se estaba produciendo en los humanos que comían mucho arroz y que tenían una condición de vida muy alta. Estos que comían mucho arroz, que también comían muchos carbohidratos y me imagino que también muchas cosas dulces, eran los que se enfermaban de esta patología. Y era tan especial porque se daban cuenta que solamente le daba a la gente de clase alta. La gente humilde no le daba. La gente pobre no le daba porque el azúcar era un perfil, era un elemento muy sofisticado y muy costoso en esos tiempos, y sin hablar de lo que es el arroz y de las otras cosas que se van acumulando en el proceso. En ese sentido, ya en la India se comenzó a hablar de esta enfermedad, que era de la gente que tenían condiciones de vida un poquito más altas y que tenían acceso a comer de manera exagerada, a hacerse los grandes banquetes, pero también eran los que más se morían de una enfermedad silente que no se conocía. Y hoy en día sabemos que la diabetes es un trastorno metabólico donde el proceso más delicado se hace en el cuerpo cuando los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre no pueden entrar a las células y se produce una hiperglicemia, que es lo que nosotros llamamos diabetes cuando esto en ayuna aparecen los niveles de 120 en adelante. Y también hay otras pruebas importantes que se hacen para determinarla, ¿verdad? Entre eso está el asunto de en ayuna, y lo otro es en el efecto exclusivo, cuando ya la persona puede darse una fórmula en base de una glucosa específico y le hacen una curva de intolerancia a la glucosa y se hace diagnóstico de diabetes. Pero ¿qué sucede? Que hay una diabetes de esta que comienza cuando es todavía apenas un niño, y es la diabetes juvenil, y es la más delicada de todas porque es la diabetes tipo 1, una diabetes que se empodera y que es casi obligatorio el uso de insulina en este pacientito. La diabetes tipo 1 es casi dependiente porque inmediatamente ya a lo poco tiempo de haber nacido comienza a producir un daño de una intolerancia a la glucosa que se determina simplemente si el médico tiene la agilidad de poder interpretarla, ¿verdad? Otra vez ya a los 2, a los 5, a los 6 años comienza a aparecer, pero siempre que sea una diabetes juvenil se llama diabetes mellitus tipo 1, porque casi siempre depende del uso de insulina, porque el páncreas de este pacientito no produce insulina. Y no la produce porque pudo haber tenido una enfermedad autoinmune, o sea que habían sido genéticamente con ese trastorno, y otra vez es que las células del páncreas son atacadas directamente por células de nuestro sistema inmunológico y otro tipo de patologías que condicionan a que esto se produzca. Entonces tenemos la tipo 1 y también tenemos la tipo 2, que es la que nosotros interpretamos, que se entiende cuando ya los pacientes son adultos. Esta es la que comienza después de los 25, de los 30 años, que tiene mucho que ver con la forma, el estilo de vida, con lo que comemos, con una vida sedentaria y sobre todo con desarreglos marcados de las cosas que estamos ingiriendo que no permite que funcione. Todos los alimentos que nosotros utilizamos para adquirir energía se convierte todo en la transfusión del intestino hacia la célula sanguínea en glucosa. Y esta glucosa, que es azúcar,
es la que va a ir a nivel de los sensores de nuestro cuerpo a producir un estímulo para que el páncreas, a través de una molécula que se activa por lo que llamamos nosotros la misma glucosa, activa el mecanismo para desencadenar la salida de insulina. Entonces la insulina se convierte como en un vehículo que toca las puertas de las células, donde abren y él entra con la glucosa adentro de las células. Si la insulina no está en buenas condiciones, si la insulina no está en la cantidad adecuada, entonces el efecto para que metamos la cantidad de glucosa a nivel celular se queda corto. Y ahí se comienza a producir lo que llamamos nosotros la hiperglicemia, que nos conlleva a una enfermedad metabólica, crónica, agresiva e inflamatoria. Y la diabetes se convierte en el proceso que sirve de colchón para que muchas patologías se presenten en este pacientito. Por eso es muy importante diagnosticarlo y segundo, comenzar a cuidarse y a tratarlo. Porque cuando esta enfermedad se deja avanzar, porque en un principio no da síntomas, ya cuando la parte se pone muy agresiva, comienza a haber mucha orina, nosotros le llamamos poliuria, llega a haber mucha sed, la persona vive con la boca sedienta, la saliva pesada, esto le llaman polidipsia, la cantidad de querer tomar agua suficiente, y la otra parte interesante que nos hace el diagnóstico es la polifagia, que es la cantidad del deseo de comer, porque aunque la persona tiene azúcar alta, entiende su cerebro que este azúcar no está entrando a la célula, entonces pide que se produzca más ingesta de alimento, abre el apetito. Entonces hay un desorden completo y se vuelve un círculo vicioso donde el apetito sigue abierto, donde el azúcar sigue alta y donde el cuerpo sigue entonces deshidratado. Porque ¿qué sucede? Dios nos hizo tan maravillosamente hecho a nosotros que el riñón tiene una capacidad tremenda de manejar estos procesos. Llamamos nosotros lo que sería la tolerancia renal o el umbral renal a la glucosa, al azúcar, ¿verdad? O sea que el riñón cuando tiene una sobrecarga muy alta puede llegar hasta 180 peleándolo. De 110, 120, 120, hasta 180 la pelea. Se busca la manera de crear el equilibrio. Pero luego que se rebosa el vaso de los 180, viene el desborde. Y con este desborde, esta gran cantidad de azúcar que se absorbía, ya tiene que dejarse ir. Pero ¿qué pasa? Que junto con el azúcar también se está yendo el agua. Por eso estos pacientes viven deshidratados constantemente, con la piel seca, con unas condiciones inflamatorias constantes, porque se produce una gran alteración a nivel de metabolismo celular. Recuerden ustedes que para que se produzca la energía, la glucosa tiene que entrar a la célula. Y cuando entra a la célula es que se va en una combinación, en un ciclo bioquímico que se produce, llamado ciclo de Krebs, que los médicos conocemos, donde la glucosa pasa a formarse en un piruvato y un lactato. El lactato se elimina, pero el piruvato que se produce de la lactosa es lo que entra a la mitocondria celular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mitocondria es como la planta eléctrica del edificio. Imagínense que la célula de nuestro cuerpo es un edificio. Entonces la planta donde se produce energía que le da al edificio completo es la mitocondria. Entonces, ¿cuál es el combustible de la energía de la mitocondria? Es la misma glucosa, pero una glucosa que entra en forma de piruvato. Y este piruvato cuando llega a nuestras células a nivel de la mitocondria es desdoblado en ATP, que son las moléculas de la energía. Como dice, aquí están los vatios que tú produjiste por la cantidad de glucosa que me traíste. El piruvato se metaboliza a nivel de la mitocondria celular y se produce la energía que está en base a lo que llamamos nosotros las moléculas de ATP. El ATP es la fuente de energía. De ahí es que está toda la capacidad para movernos, para hablar, para pensar, para mirar, para escuchar. Todo lo que hacemos es en base a que esta parte energética entra en esa función. Pero ¿qué sucede? Cuando la glucosa no puede entrar a la célula, entonces el paciente no va a tener energía, ¿verdad? Porque si la energía depende de que la glucosa entre, que se forme el ciclo de Krebs a nivel metabólico y que el piruvato que sale de la glucosa sea que entre a las mitocondrias y esta produce energía, entonces tampoco habrá mucha energía. Por eso el paciente diabético tiene esa condición. Se duerme fácil, se decae, no tiene mucha energía, las fuerzas van disminuyendo y va entrando en un proceso crónico llamado sarcopenia, porque los músculos van perdiendo toda funcionalidad. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta cuando nuestros seres queridos comienzan a presentar síntomas de esta condición. Poliuria, mucha orina. Polifagia, mucha hambre. Y polidipsia, mucha sed. 3 puntitos claves que nos abren a nosotros el entendimiento de saber que hay que cuidarlo. Por eso recuerden ustedes el hincapié que estábamos haciendo en las primeras entregas, donde decimos que todo mayor, después de cierta edad, de 20, 25 en adelante, tiene que hacer su chequeo por lo menos 1 o 2 veces en el año. Esto va a condicionar que entonces el paciente pueda descubrir cualquier tipo de alteración que se esté produciendo. Recuerde que antes de llegar a la enfermedad hay una preenfermedad llamada prediabetes, donde el paciente está jugando con la glucosa, pero ya es un indicativo de que algo no está bien.
Y este juego, este enamoramiento que está haciendo, es lo que está preparando el paciente para que luego se pierda el control y se produzca la diabetes como enfermedad, que es una patología inflamatoria, porque esta diabetes que estimula gran cantidad de azúcar a nivel de la sangre, estimula también gran cantidad de insulina, porque está forzando el páncreas que produzca insulina. Entonces esta insulina en muchos momentos no es buena y el paciente comienza a hacer una resistencia a la insulina. Y eso usted se da cuenta cuando ven estos pacientitos gorditos con esta parte atrás del cuello media oscura, que parece sucio, que por más que se lo laven, no se le quita. Son un poquito más obesos y si son damas, hacen lo que llamamos nosotros ovario poliquístico. Tienen también el síndrome de ovario poliquístico con una resistencia a la insulina que te va condicionando a ser diabético en un tiempo no muy lejano. Estos son alarmas y como son alarmas tenemos que prestarle atención porque sabemos nosotros que la diabetes es lo que más produce daño cardiovascular, porque esta insulina en gran cantidad, esta resistencia a la insulina se convierte en una molécula inflamatoria al endotelio y por eso el endotelio tiende a crear problemas de colesterol, que no es un problema. Acuérdense que el colesterol es necesario, pero en este caso los diabéticos, la mayoría comienzan a tener problemas de dislipidemia, que es tratando de reparar el daño endotelial, porque el azúcar y la insulina en grandes condiciones están creando una inflamación general en estos pacientitos. Entonces aquí viene la parte más delicada, porque entonces falla el riñón, falla el endotelio, comienza la hipertensión y también falla el corazón, y al final sabemos que los diabéticos no se mueren de azúcar, sino que se mueren de falla cardíaca. ¿Qué cosa? Una enfermedad básica que conlleva una enfermedad más peligrosa. Y acuérdense ustedes también que las condiciones del pie diabético, las lesiones más delicadas se producen en estos pacientitos. Y nosotros queremos crear una voz de alerta, porque déjeme decirle que a nivel de países como los Estados Unidos, que llevan estadística, más de 87 millones de personas están cursando con diabetes. Y hay un 30%, como 30 millones más o menos, 10, que son diabéticos y no lo conocen porque no van al médico, no se descubren. Y los que son prediabéticos ya ustedes saben que van en el camino de lo mismo. Entonces tenemos que tratar de primero conocer que tenemos una herencia también, que nuestros familiares, tenemos tíos o abuelos o padres que son diabéticos, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Si tenemos pacientitos obesos con esa mancha oscura en el cuello, que si son hembras tienen trastorno de la menstruación, con la regularidad del ciclo, hacen ovario poliquístico, también son personas que se condicionan a ser diabéticos. Y desde el punto de vista metabólico, tenemos que hacer la cosa que hay que hacer. Número 1, vamos a evitar cargas agresivas de glucosa en nuestro cuerpo. Tenemos que conocer los alimentos que tienen un índice glicémico alto y comenzar a sacarlo de nuestra dieta, ¿verdad que sí? Y comenzar a comer elementos nutricionales que nos ayuden en el proceso de poder corregir el daño que está en el camino, en ese proceso. Y para eso tenemos que tener los cuidados nutricionales, que en la próxima entrega se los voy a decir. Pero tenemos que saber que hay alimentos que no te suben azúcar y otros que te la disparan. El enemigo principal, lo que más nos gusta, los carbohidratos, el azúcar, el arroz, los espaguetis, la pasta, la pizza, los bizcochos, los donuts, todas esas cosas sabrosísimas, es el enemigo número 1 para la diabética, ¿verdad que sí? Y luego comienzan las grasas trans, que son las frituras que también nos hacen mucho daño a nosotros. Entonces el diabético tiene que saber, primeramente, cómo cuidarse. Y lo que más recomendamos como segunda opción es cambio en el estilo de vida. Aprenda a caminar, aprenda a forzarse, obligue su cuerpo a levantarse temprano y camine de media a 1 hora diaria. Pero tiene que saber que tiene que comer para poder tener energía de que sus músculos no se le consuman. Luego de esto, respire aire profundo, limpio y claro. Trate de tomar todos los líquidos que sean lo más natural posible. Agua. Y si aparece agua alcalina, con más razón, o agua de manantial, como dije en una entrega. Y de no ser así, entonces lo más puro del agua que podamos utilizarla. Evitemos todo lo que nos va a dañar, todos los químicos. En eso están las gaseosas, está el alcohol, el tabaco, la comida llena de frituras, de grasas trans, como son las papas fritas, la comida rápida, todas esas cosas tenemos que comenzar a sacarla del entorno en el cual estamos nosotros. Pero déjeme decirle que lo más delicado del diabético es la educación. Y aunque a veces aprenden cómo cuidarse, no lo hacemos, porque el estímulo tan grande que se está produciendo en el cuerpo obliga a que nosotros busquemos la manera de controlarlo. Y ya tenemos muchas fórmulas. Los médicos conocemos muchas sustancias farmacológicas que nos han ayudado a contrarrestar este proceso. Pero si no bloqueamos la causa inicial, la enfermedad será continua y solamente daremos pastillas que lo controlarán en el momento, pero vuelve nuevamente. Porque el fondo de la diabetes es un fondo nutricional, es un fondo metabólico, es un trastorno genético que a veces se va acumulando porque el ambiente te lo desencadena
y va a depender específicamente de cómo estamos comiendo y qué estamos haciendo. Estamos envenenando a nuestros niños y tenemos mea culpa a todos, porque a nuestros niños lo queremos premiar con lo que ustedes conocen. ¿Qué es lo que quieren los muchachos? No les voy a decir para no hacerle promoción a ese tipo de moléculas, a ese tipo de sustancias, pero ustedes saben. Y a veces somos tan complacientes porque nosotros lo premiamos con eso. Y tenemos que ver que se pueda dar un gusto un día, como decía una señora, pero no hacer una costumbre de ese gusto, porque entonces estamos condicionando a que nuestros niños se conviertan en diabéticos incluso antes de tiempo. Y tenemos que enseñar que el consumo de las ensaladas es la vida más bonita que hay. Que las frutas no es verdad que matan, que no se puedan comer. Mentira, el diabético puede comerla. ¿A usted le gusta el guineo? Cómase un guineo. Ahora no come una mano de guineo, ¿verdad? ¿Le gusta el mango? Cómase un mango. ¿Le gusta la fruta que usted quiera? Cómasela. Ahora sí, evite los jugos. Prefiera comerse la fruta con fibras, con todos sus nutrientes naturales y agua. Pero no haga el jugo, porque el jugo lo va a condicionar y va a querer echarle azúcar procesada de química, que ya sabemos cuáles son. Entonces va a crear un daño mucho mayor a nivel de lo que llamamos nosotros acidez en su cuerpo. Recuerden ustedes que cualquier planta eléctrica, cualquier aparato consume una molécula y produce otra molécula. Sabemos que los vehículos consumen ¿qué? Combustibles. ¿Y qué sale del vehículo? Todos esos elementos tóxicos que no se pueden quedar, porque si usted va y le tapa el muffler a uno de estos vehículos, va a explotar el motor y se va a dañar. Si no le cambia el aceite va a pasar igual, y si no le vigila el agua también va a pasar igual. Así somos nosotros. Tenemos que hidratarnos, tenemos que comer saludable y saber que nuestro cuerpo va a producir constantemente lesiones tóxicas. Que estas lesiones tóxicas se conviertan en radicales libres, porque recuerden ustedes que cuando les decía que a nivel de los ribosomas celulares se produce el metabolismo de la energía, ¿verdad? Entonces producimos ATP, pero también produce CO2 y también produce moléculas tóxicas que tenemos que eliminarlas, que salen al entorno del mismo fluido de nuestro cuerpo, los líquidos, y entonces va a ir lastimando, dañando y inflamando. Crea una acidez metabólica que es bárbaramente peligrosa para todo nuestro cuerpo y va creando la condición para que incluso enfermedades como el cáncer puedan aparecer. Por eso es que la diabetes se convierte en la enfermedad inflamatoria más delicada y más peligrosa y que es crónica. Todavía la cura no está en las medicinas. La cura está en cambiar el estilo de vida, en comer de manera diferente, en hacer ejercicios y cuidar la parte más bonita que es sacar todos los radicales libres. Y hay alimentos, hay superalimentos que nos ayudan con ella. En una entrega nueva la vamos a hacer donde hablaremos específicamente de alimentos importantes, no solamente para diabéticos, sino también para el hipertenso y para evitar enfermedades, porque recuerden ustedes que si aparece una célula alterada es porque estamos inflamados. Y nos inflamamos porque los radicales libres que estamos produciendo a nivel metabólico no se están eliminando. O no respiramos bien, no nos hidratamos bien, no nos alimentamos bien y no usamos elementos que vayan a captar todos esos radicales y eliminarlos. Por eso existen muchos elementos nutricionales que son antioxidantes. Y le pongo las frutas, le pongo las ensaladas, le pongo los vegetales. Solamente quito los carbohidratos pesados porque son una carga que tiene un índice glicémico muy alto y condiciona un daño mayor de la diabetes. Y en ese propósito lo más importante es cambiar el estilo de vida, educarse constantemente y orientarlo para que no permita que una diabetes que comienza como una se convierta en una enfermedad y una enfermedad que te lleve a la muerte. Por eso hoy estamos con esa iniciativa de entregarte herramientas especiales de conocimiento, donde aprendamos que existen muchas patologías que la produce el cuerpo y que a veces la provocamos nosotros mismos por nuestra forma de vida. Que tenemos que aprender a no meterle a nuestro cuerpo cosas que nos dañen. Que tenemos que comer saludable, aprender qué podemos comer. Que tenemos que aprender que el cuerpo, por más cómodo que estemos en el trabajo, tenemos que caminar, pararnos, movernos. Si no nos movemos, no estacionamos, entonces comienzan todas las patologías. Quiero que quede como un punto muy importante que el estilo de vida es la primera medicina para curar la diabetes, porque la enfermedad se produce porque nosotros la permitimos que se produzca. Entonces, usted puede curarla con insulina, con inyecciones, con pastillas, no la curamos. No se va a curar, porque la genética que la produjo está dentro de nosotros. Entonces, la condición más importante está en nuestro mismo comportamiento y en nuestra forma de vivir. Vamos a buscar alimentos que sean saludables, vamos a caer en una visión clara de crear un ambiente también donde nos permita la carga de estrés lo menos que se pueda, porque sabemos que la vida moderna es muy estresante, los compromisos, los inconvenientes que tenemos que involucrarnos para poder resolver los problemas en el día a día, nos conlleva un estrés físico.
Por este estrés produce liberación de cortisol a nivel cerebral, que afecta también la médula suprarrenal, y se libera mucho cortisol. Imagínense lo que hace el cortisol, a despertar los niveles y almacenes de glucosa. Va a sacar azúcar por pipa y la saca del hígado, de los músculos y de lo que comemos. Entonces tendremos hiperglicemia constante, daño renal constante y un problema de absorción a nivel del mismo proceso renal constante. Entonces vamos a hacer lo posible para permitir que nuestros seres queridos tengan un control de su médico de cabecera 6 meses mínimo. El año el máximo, pero no es bueno llegar al año sin hacer un perfil de evaluación. Yo les recomiendo a todos nosotros que tenemos ya después de 20 en adelante, que tengamos nuestro médico de cabecera. Te recuerdan que cada uno cuando éramos niños teníamos el pediatra de cabecera, que es el pediatra de cada uno de nosotros. Ya hoy, después que nos desconectamos del pediatra, nos quedamos en el limbo, porque creemos que ya pasamos la etapa peligrosa de la niñez. Pero ya llega entonces en unos momentos también mucho más difíciles. Y por eso es importante que por más salud que te tenga, sáquese el momento para hacerse un perfil biofísico natural de todo su cuerpo y de todas sus pruebas. Y sepamos cada 6 meses, cada año, que estamos en condiciones óptimas y especiales, ¿verdad que sí? Porque si nos cuidamos, hacemos lo que llamamos nosotros la medicina preventiva. Y lo más importante de la enfermedad no es tratarla, sino evitarla. Hasta la próxima entrega, donde hablaremos de alimentos especiales y cómo hacer posible que la diabetes la podamos curar sin necesidad de caer en las dependencias de medicinas que muchas veces nos llevan a una esclavitud constante y que nunca nos resuelven, porque el problema no está en la sábana, sino está en el cuerpo, ¿sí? Bueno, pues ya ustedes saben, para mí un gran honor, desde Santiago de América, el primero de la República Dominicana, a través de estas redes especiales, estamos haciendo nuestro aporte como persona social en ayudar a través del conocimiento humilde que tenemos a que entendamos que hay cosas que la podemos evitar y que podemos vivir saludable por mucho tiempo y tener juventud, aunque los años lleguen, pero de una calidad especial. Hasta la próxima, y ya ustedes saben, un gran honor para mí compartir con ustedes. Doctor Rafael Guzmán, su humilde servidor de la clínica Dr. Guzmán. Hasta la próxima.